Hola, continuamos nuestra serie de Fundamentos de Fe. Estamos viendo el estudio de la salvación o la soteriología. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias en esta tarde por poder estudiar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, nos guíes con ella, Dios, y nos muestres las bases, Señor, los fundamentos de lo que creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos examinado la caída del hombre, cómo el pecado de Adán se nos ha transmitido, así como también nuestro propio pecado. Por lo tanto, es este pecado el que nos ha separado de Dios. Y ese es el problema, y es un problema grande, porque el hombre no puede hacer absolutamente nada para rectificar aquello por su propia cuenta. El hombre no puede ser bastante bueno, hacer bastantes buenas obras para invalidar el mal que ha hecho. El hombre violó la ley y la pena para aquello es separación eterna de Dios. Luego vimos la salvación del hombre y es Dios quien llegó hasta el hombre pecaminoso, lo sacó del fango del pecado en el que se ahogaba. De alguna manera podríamos decir, es una misión de rescate, y para ello Dios se convierte en carne, moró entre nosotros a fin de que Él muriera por nuestros pecados, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo para todos los que le reciben, aquellos que reciben a Jesús. Y pensemos, el ladrón en la cruz tenía clavos en ambas manos para que no pudiera trabajar ni pudiera hacer algo. También tenía un clavo en cada pie para que no pudiera hacer favores al Señor ni realizar buenas obras para Él. En el fondo, este hombre no podía mover ni una mano ni un pie hacia su Salvador, y sin embargo Jesús le ofreció el paraíso, este regalo gratuito, y tal como este ladrón en la cruz no pudo hacer buenas obras para ser salvo, tampoco podemos nosotros, tampoco pueden ustedes, porque Cristo lo ha hecho todo por nosotros. La Biblia dice que estábamos muertos en el pecado, y los hombres muertos están muertos, no pueden hacer ninguna cosa, ni siquiera salvarse ellos mismos. Esto es algo que no debemos olvidar. Y en nuestro último estudio vimos el hecho que somos liberados de la pena pasada del pecado, que somos justificados ante Dios. En otras palabras, ya no hay registro de nuestro pecado porque Cristo pagó totalmente la pena por nuestros pecados. Ellos han sido lanzados tan lejos, está el este del oeste, el oriente del occidente, para no ser recordados nunca más. Y eso es realmente lo que es justificación. Y hoy vamos a comenzar a ver el hecho que somos liberados del poder presente del pecado, y en relación a esto estamos hablando del proceso de santificación. En un sentido posicional, somos perfectos. Somos limpios, tan blancos como la nieve, pero en un sentido práctico, en nuestras vidas diarias todavía quedamos cortos y seguimos pecando. Y Dios está trabajando en nosotros, está moldeando y forjando nuestras vidas para ser como la de Él. Estamos siendo transformados por la renovación de nuestras mentes y no conformándonos a este mundo. Ahora, cuando una persona se convierte en un cristiano, él usualmente experimenta algunos cambios radicales de vida, especialmente si él ha tenido un fondo muy inmoral. Y a través de los primeros pasos de crecimiento espiritual,
y autonegación, Él se deshace de los pecados grandes, de los más visibles, pero lamentablemente hay que decir que muchos creyentes se detienen allí. No continúan eliminando los pecados pequeños que desordenan el paisaje en sus vidas. Y esta es verdaderamente la realidad de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Las rocas grandes son fáciles de ver y deshacerse, pero creo que el trabajo principal en nuestras vidas son aquellas pequeñas, esas piedrecillas que tenemos en nuestras vidas que Dios quiere que quitemos. Y como vamos a ver, la obra que Dios empezó en nosotros, Él la va a completar. Y uno puede estar agradecido por eso, porque estoy agradecido que Él no pierde las esperanzas conmigo, sino va a terminar el trabajo que Él ha empezado en mí. Y la Biblia nos dice que hemos sido liberados del poder presente del pecado. Y esto se llama santificación. Y la idea de santificación es hallada en varias palabras en el Nuevo Testamento. Y se ve 283 veces. Por lo tanto, debe ser importante para nosotros entender si Dios habla tanto de la santificación. La palabra santificación significa apartar y viene de la misma palabra raíz para santo o sagrado. Y para nosotros como cristianos, esta palabra quiere decir un apartarse para Dios. Por lo tanto, es un proceso de la gracia de Dios por la cual el creyente es separado del pecado y se vuelve dedicado a la justicia de Dios. Y esto se logra mediante la palabra de Dios, tal como Jesús dice en Juan capítulo 17, verso 17, Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el resultado de esto es santidad o purificación de la culpa y el poder del pecado en nuestras vidas. Pablo también nos dice en Romanos capítulo 8, verso 3 al 4, nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era debilidad por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, pensemos detenidamente en esto. Lo que hemos visto hasta ahora es que la justificación no es lo mismo que la santificación. Justificación es el acto por el cual Dios nos saca del pecado, en un sentido jurídico, nos declara justos. Mientras que santificación es el proceso por el cual Dios saca el pecado de nosotros, en un sentido concreto, nos quita el pecado. Pero es un proceso, como vamos a ver. Es el proceso por el cual Dios purifica al creyente y eso es un trabajo de nuestro Dios trino. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es lo siguiente. En primer lugar, vemos que Dios el Padre está involucrado en nuestro proceso de santificación. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 30 al 31, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha librado, nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Judas, capítulo 1, verso 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo.
Entonces, noten que Dios, el Padre, santifica al creyente por cuenta de la santidad de Cristo en nuestras vidas. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por lo tanto, Dios el Padre está involucrado en nuestro proceso de santificación. Después vemos que Dios el Hijo está involucrado también en nuestro proceso de santificación. Hebreos capítulo 2, versos 10 al 11 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y Hebreos capítulo 13, verso 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces lo que Pablo nos dice es que Jesús nos ha santificado dando su vida por nosotros. Así es que Jesús está activamente involucrado también en nuestra santificación. Y finalmente, vemos también que el Espíritu Santo está involucrado en nuestro proceso de santificación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 y 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, también dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Y aquí también vemos que el Espíritu Santo está activamente involucrado en nuestra santificación. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Esto no quiere decir que Dios nos ama, que nuestro Dios trino nos ama tanto que Él no solamente nos salvó, sino Él nos está santificando, nos está haciéndonos más como Jesús todos los días, y un día Él terminará el trabajo que Él comenzó en nosotros. Y para mí esta es la clave. No es un trabajo que yo he iniciado o que yo voy a completar. Es un trabajo que Dios ha iniciado y es un trabajo que Él completará en mi vida. Ahora, no lleguemos a la conclusión de que solo se puede culpar a Dios por no haber terminado el trabajo o por no estar trabajando lo bastante rápido en uno. Dios trabajará en nosotros y nuestra responsabilidad es que necesitamos rendirnos a Él. Ese realmente es el trabajo que nosotros necesitamos hacer y es el más difícil que podemos hacer, rendirnos, la rendición. Ahora, antes de continuar viendo este proceso de santificación, creo que hay que tocar un tema de nuestra voluntad y de que tenemos que rendirnos al Señor o vamos a estar en oposición a Él si no nos rendimos. Vamos a estar en oposición a Él y a su voluntad, sobre todo lo que Él quiere para nuestra vida. Miren lo que Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 18. Él dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo aquí nos exhorta a andar continuamente en el Espíritu, no solamente cuando nos gusta o porque estamos alrededor de otros cristianos.
debemos andar en todo momento en el Espíritu. De hecho, Pablo usa la palabra griega peripateo para andar y está en el tiempo gramatical presente, en tiempo presente, lo que habla de una acción continua, una forma de vida habitual. O sea, debiera ser muy natural para los cristianos andar en el Espíritu. O sea, claramente no debiera ser extraño para nosotros. Ahora, pensemos acerca de esto. ¿Piensan sobre respirar las 24 horas al día? ¿Están pensando que tengo que respirar 24 horas? Obviamente no. Simplemente lo hacemos naturalmente. No pensamos acerca de eso. Y lo mismo debería ser cierto con nuestro andar en esta vida, en nuestro andar cristiano. Debe ser dirigido por el Espíritu Santo y eso debiera venir naturalmente, por sobre todo cuando leemos la palabra de Dios. Cuando Dios usa a otros para hablarnos acerca de ciertas situaciones o cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y somos sensibles a su guía, a su conducción. Y el resultado de lo que Dios está haciendo en nosotros por medio de su Espíritu es que nos estamos volviendo más como Jesús. Ese es el proceso de santificación. Ahora, si nos rehusamos a caminar en el Espíritu, entonces no seremos como Jesús. Pero la naturaleza de la carne y las obras de la carne serán manifestadas en nuestras vidas y eso francamente va a ser horrible. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué tenemos tanta dificultad para andar en el Espíritu? ¿Por qué tenemos estas batallas diariamente? ¿Por qué luchamos en nuestra relación, en nuestras relaciones eh, matrimoniales, de trabajo? ¿Por qué luchamos contra personas? ¿Por qué luchamos contra nuestros hijos? Y la respuesta puede sorprendernos. Realmente es sorprendente cuando uno se sienta a pensar acerca de aquello. Sin embargo, sí tiene sentido. A todo lo que se reduce es lo que ocasionó a Lucifer que cayera. Y es una simple palabra y aún muy destructiva que ocasiona acciones muy feas de nuestra parte y es el orgullo. Simplemente es el orgullo que no nos deja avanzar. Y el orgullo, nos guste o no, estén de acuerdo conmigo o no, está en el corazón de todos nuestros problemas. Y puede ser que vulneramos a alguien más por nuestro orgullo, perjudicamos a los demás, o ellos nos perjudican a nosotros. Pero en uno u otro caso, el orgullo es el asunto. Y el orgullo es, por decirlo de una forma, es un monstruo que puede estar al amparo nuestro cuando usamos jerga cristiana, cuando usamos palabras cristianas para justificar nuestro comportamiento, para cubrir el corazón del asunto. Y el orgullo es simplemente un monstruo horrible que mientras más lo alimentamos, más aumenta, y mientras más aumenta, más quiere ser alimentado. Por lo tanto, Dios está tratando de quebrantarnos del orgullo. Y eso solo ocurre cuando nos rendimos a Él, cuando nos humillamos a los ojos del Señor. Si el orgullo es la raíz de todos nuestros problemas, que como yo les decía es así, entonces la humildad es la fuente de todas nuestras bendiciones, lo contrario. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver
eso con nuestra santificación. Y tiene que ver todo, porque ¿qué es lo que tenemos que rendir? Rendir nuestra voluntad, porque es en cierto sentido una batalla de voluntades. La voluntad de Dios para nuestras vidas y la voluntad del hombre, lo que nosotros queremos hacer. Oswald Chambers nos dice, rendirse no es la rendición de la vida externa, sino de la voluntad. Cuando eso se hace, todo se hace. Hay muy poca crisis en la vida. La gran crisis es la rendición de la voluntad. Y en el Antiguo Testamento, la palabra voluntad es abá y significa respirar con o desear a. Y esto es el asunto. ¿Qué es lo que estamos deseando? ¿Qué estamos anhelando? ¿Tras qué estamos corriendo que nos quita nuestro aliento? Y así como Dios está moldeando y formando nuestras vidas, cuando está erosionando alguna de estas áreas que necesitan ser removidas, no nos gusta mucho y muchas veces nos rehusamos a rendirnos a Él. Pero piensen, es necio o qué tonto es que nos comportemos de esa manera. Sin embargo, el orgullo es esa barrera porque pensamos que sabemos nosotros lo que es mejor para nosotros mismos. Sabemos más que lo que Dios sabe. Ahora, cuando sigamos estudiando este tema de la santificación, vamos a ver tres aspectos de este trabajo. Primero veremos el aspecto posicional de la santificación. Luego vamos a ver la experiencia presente o el trabajo progresivo de santificación. Y finalmente vamos a ver el trabajo de santificación o lo que podríamos llamar el producto acabado. Pero esto lo vamos a ver en el próximo estudio de Fundamentos de la Fe. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo, Señor, de ir avanzando en las doctrinas, Señor, que tú quieres que aprendamos. Te pedimos, Señor, que nos dirija en todo y que nos bendiga, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo, domingo 11 de la mañana, lleguen temprano, para tener un tiempo de compañerismo, tomar su cafecito y cosas por el estilo. Que el Señor les bendiga.